Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a investigar un poquito, vamos a ver más cositas de Abel Pintos. Sé que en el canal es muy querido, yo lo adoro, yo lo amo totalmente. No os voy a mentir. Vamos a empezar con un cachito de uno de sus temas, ¿de acuerdo? Luego seguiremos con otras cositas en el mismo vídeo para que veáis un poquito la evolución que él ha tenido, ¿de acuerdo? A la hora de hacer actuaciones y de salir a la luz. Y por quién salió a la luz, Abel Pintos, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Si no lo bloquean. Y bueno, aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo, tenéis toda la información para poder colaborar con el canal, tenéis Patreon, tenéis PayPal, tenéis las diferentes membresías del canal también de YouTube y bueno, y el vídeo original del cual vamos a reaccionar. Así que vamos a empezar con Abel Pintos, ¿vale? Haciendo un poquito trayectoria, mirando desde dónde ha venido. Vamos allá. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. Evidentemente aquí estaba pequeñito aquí, pero la verdad es que ya se le veía madera de que él quería cantar, de que él quería salir adelante cantando. Estaba muy pequeñito, no sé los años que tenía aquí, pero la verdad es que ya tenía una buena voz, ¿eh? Tenía ya una buena voz, muy buena voz tenía aquí. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. No tenía tampoco unas dinámicas que sean es como que muy lineal, ¿no? No tiene ningún vibrato, no tiene apenas nada, ¿no? Porque evidentemente era muy pequeñito y me da mucha dulzura verlo así, tan chiquitito. Me da mucha ternurita, mucha dulzura, no lo sé. No sé, era muy chiquitito aquí. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas. Habéis visto lo que es muy importante, ¿vale? La gesticulación de la cara, el cómo cantas la canción, en cómo la interpretas la canción. Ha empezado muy serio. Para cantar he nacido. Era empezado. O sea, todo lo que tú puedas gesticular con la cara es lo que interpretas cantando. Pues a él le pasa igual, ¿no? Él está sonriente totalmente cantando aquí y se le nota, se le nota. Si lo escucháis, se le nota muchísimo que no tiene nada que ver con el principio de la canción. Nada. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimeras. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Liberan la pena de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Toma ya. Nunca puedes saber dónde te puede venir el momento exacto y la hora exacta donde tienes que estar, ¿no? Vamos a ir un poquito más hacia adelante, ¿no? Y vamos a mirar un poquito más cuando él se presentó al Festival de Viñas, a la competición folclórica, que al principio dice ser que lo abuchearon. Hay que tener mala hostia. Próximo país en competencia, Argentina. Título de la canción, Bailando con tu sombra, Alelí. Este tema con ritmo de guayno lento está inspirado en una historia que su autor escuchó en una cárcel de algún país de Latinoamérica. Yo creo ya que la cara del presentador, como que riéndose así por lo bajini, yo creo
que no le corresponde, las cosas como son. Hemos visto que al principio ha sido como que un poco humillante, ¿verdad? Por parte del público chileno, ¿de acuerdo? No sé, no puedo llegar a entender, y no sé por qué, de esa rivalidad. No lo entiendo. O sea, a ver, no estoy muy puesta tampoco en el tema de Festival de Viña, ¿no? De Chile, pero, o sea, ya con ese gesto que tuvieron, mm, no sé yo, ¿eh? No sé qué pasa, no sé por qué de esto, no lo sé. O sea, no sé por qué estos abucheos, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Cuando la experiencia de un hombre que cumple una condena por haber cometido un crimen pasional contra quien fuera su compañera. Él ha enloquecido y cree que el fantasma de su mujer lo visita todas las noches y baila con él. La letra y la música pertenecen a Víctor Heredia. Yo creo que también tal como está hablando la mujer, es como que la presentadora es como que se está un poco burlando también de la letra de la canción. O sea, en plan de el fantasma de su mujer lo visita por las noches y hace Cha, qué detalle es ese más bonito, ¿verdad? Por parte de la presentadora, toda una profesional. En su trayectoria de ya 35 años figuran canciones emblemáticas como Razón de Vivir y Sobreviviendo. En los arreglos, Ariel Pintos. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Desde Argentina, Bailando con tu sombra, Alelí, en la versión de Abel Pintos. No. Ya podemos ver desde el principio de que aplausos no ha tenido. O sea, no entiendo. O sea, dejarme en comentarios, por favor, qué clase de competición, porque, o sea, sí, a ver, vale, era una competición folclórica, vale, hasta ahí yo lo entiendo. Pero, ¿qué necesidad hay de esos abucheos? No lo entiendo. Si es que la música nos tendría que unir, no lo sé. Es como aquí cuando celebramos, bueno, aquí, en toda Europa, ¿no? Que celebramos Eurovisión, ¿no? Aquí no acostumbramos a buchear, no lo sé. No sé cómo va allí el asunto, la cosa, ¿eh? Pero vamos, me parece de muy mal gusto, la verdad. Y los presentadores, no sé, a mi impresión, nada profesionales. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? La voz de pecho, que aquí lo encuentro muy grave cantando, lo encuentro muy de pecho, ¿no? ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Pero, ¿por qué no se calla el público? O sea, me perdonaréis, ¿vale? La gente que me está viendo desde Chile, ¿vale? Pero, ¿por qué no se calla el público? No sé, es que no lo entiendo. O sea, entiendo que sea una competición folclórica y demás, como ya he dicho antes, pero respeto por el que está arriba del escenario, ninguno. No lo entiendo. No entiendo. Es que no entiendo por qué de esta rivalidad, ¿no? No lo entiendo, no sé por qué. Dejadme en comentarios, por favor, si sabéis algo del por qué estos abucheos, del por qué esa mala educación del parte del público, ¿no? En plan de gritar mientras él cantaba. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, que por eso está el canal, para ir descubriendo cosas, ¿no? O sea, y quiero que me expliquéis, por favor. Y si hago este tipo de vídeos es porque quiero más información, no porque yo sepa algo del tema, para nada. Me pasó lo mismo con Pedro Infante y con Antonio Pedro. ¿Vale? Quería sacar un poco más de información de ese tema y ya me lo dejasteis claro en comentarios y demás. O sea, bien, ¿vale? Y ya está, pero no sé, quiero más información sobre esto, ¿no? ¿De qué pasó aquí? ¿Por qué esos abucheos? ¿Por qué esa mala educación del público? ¿Por qué? No, es que no lo sé, no lo sé. Con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc. Lluvia
hojas de otoño en abril. Ahora parece que están un poquillo más callados y ha habido gente aplaudiendo, evidentemente. Pero no sé cuándo ha empezado a cantar, no sé por qué esos abucheos. Ahora esperemos que la canción sean un poco más, ¿cómo se dice? Un poco, que respeten un poco más, ¿no? Al que está cantando. No sé. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y de oxidado carrusel. Cantaba ya muy bonito, pero lo que os digo, cantaba muy grave, ahora canta más agudo, se le nota muchísimo que tiene muchísimo más experiencia ahora mismo, porque evidentemente, claro, pues los años pasan y pasan para bien y pasan para mal, evidentemente también para mucha gente, ya no cantando, sino físicamente. Físicamente nos deterioramos, pero lo que es cantando, si sigues con esas mismas buenas técnicas, esas mismas dinámicas, sigues yendo a foniatras, sigues yendo a clases de canto, sigues yendo a técnicas, sigues yendo, pues no tienes por qué perder nada de capacidad a la hora de cantar, ¿no? Y yo creo que esto ha evolucionado totalmente, o sea, totalmente, totalmente ha evolucionado. Ay, de mí, pobre de mí. Tiene esos finales que es lo que comento, ¿no? Ay, alelí, pobre de mí. Son como que muy graves, ¿no? Para su voz, para lo que yo he acostumbrado a ver en el canal, ¿no? Para lo que yo he acostumbrado a ver. Vamos a saltar ahora a otro trozo de vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar un poquito qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó al final de la competición? Premio al mejor intérprete del género folclórico, $10.000 y gaviota de plata. El premio al mejor intérprete de la 45ª versión del Festival de Viña del Mar recae en... Ajá. Argentina. Bailando con tu sombra, Alelí, en la voz de Abel Pintos. Vale, ahora yo me pregunto, ¿dónde han quedado esos abucheos? Porque, claro, evidentemente, no sé tampoco, cuidado, igual que os digo una cosa, os digo otra. No sé por qué, si lo abuchearon tanto y demás en el festival, ¿por qué ganó el festival? Me explico, no sé si me estoy explicando bien o no, ¿vale? Que es que quiero saber el porqué del por qué ganó el festival, siendo que lo abuchearon, que desde pequeño está cantando, ¿de acuerdo? Empezó a cantar desde muy pequeñito, ¿vale? Se presentó al festival, lo empezaron a abuchear, empezaron a gritarle cuando estaba cantando y por último ya le dieron el premio, la gaviota de plata. No lo entiendo. No lo sé. ¿En qué se basan para hacer esto, ¿no? Para hacer esta clase de competición, porque no sé quién da el premio, no sé si se rige el público, si lo elige el público, el premio o no, porque ahora lo estaban aplaudiendo todo lo que no está escrito. O sea, ahora lo estaban aplaudiendo todo lo que no está escrito. ¿Por qué ese cambio cuando empezó a cantar y ahora cuando le han dado el premio? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, dejarme por favor en comentarios alguna otra cosa por saber más, ¿no? Por querer saber más, porque quiero saber más cositas de lo que pasó aquí, ¿no? Porque ya os digo que yo no tengo ni idea de lo que pasó aquí. ¿Por qué esos abucheos al principio? Ahora lo aplaudían como un descosido. O sea, no lo entiendo. No entiendo. O sea, lo mal que se pasa ahí encima de un escenario, más en una puta competición. O sea, y que luego para lo último te den el premio, que cuidado, para mi gusto, estoy enamorada de Abel Pintos y es merecidísimo el premio. Pero claro, no entiendo el por qué primero abucheos, luego le gritan cuando empieza a cantar, ahora le dan el premio. No lo entiendo, no me cuadran las cosas.
Abel Pintos, el mejor intérprete de esta competencia, recibe la gaviota de plata y los $10.000 de premio de manos de Vicente Gaponov y Felicindo Tapia. Ahí empezó todo para él. Ya tenemos el mejor intérprete. Ahora conozcamos la mejor canción. 45º Festival de Villa Argentina, Bailando con tu sombra, Alelí, de Es que no Víctor lo Heredia, entiendo. la voz de Abel Pintos. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Me emociona porque es que cuesta muchísimo. Es que no sabéis cuánto cuesta el hacerse un hueco en la industria de la música, en todo esto, ¿no? No sabéis cuánto. De hecho, me da muchísima pena cada vez que digo que Abel Pintos no ha llegado a España. No ha llegado a España, que sí, que ha hecho muchas colaboraciones con Beatriz, con Rosalén, con Malú, con India Martínez, con Bisbal, con no sé quién. O sea, que sí, que yo todo eso ya lo sé, ¿vale? Yo todo eso ya lo sé. Pero aquí Abel Pintos no es conocido. No es conocido Abel Pintos aquí. ¿Por qué? No lo entiendo tampoco. Es algo que no lo entenderé nunca. O sea, la industria de la música está jodidamente asquerosa. O sea, jodidamente asquerosa. No entiendo cómo no puede llegar un cantante de estas características aquí a España. O sea, no lo puedo llegar a entender, de verdad. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero mira, otro segundo premio, es que es impresionante. No lo entiendo, no entiendo. Es que no entiendo, no lo entiendo. Qué gusto de saludarte. Felicitaciones, Víctor. Felicidades. Maravilloso. La verdad que está emocionado el intérprete, pero un artista que ha estado en tantas oportunidades en este escenario, triunfador el año 2001 en el género internacional. ¿Por qué participaste este año en la competencia folclórica? Sencillamente porque amo este país, porque amo este festival, amo a esta gente y me parece maravilloso que una canción mía, como otras tantas, pueda ganar el corazón de Chile y sobre todo porque este chico es un artista extraordinario y quería que la gente de Chile lo conociera. Muy bien, el aplauso para Abel. ¿Qué se siente? Yo creo que él fue el que descubrió a Abel Pintos, ¿no? El que le dio una oportunidad para subirse ahí al escenario, ¿no? Si no me equivoco, cuidado, que me puedo equivocar. Pero yo creo que por las palabras que ha dicho, yo creo que le dio la oportunidad a Abel Pintos para que se subiera a ese escenario, ¿no? Con una canción suya. Y es que para esto tiene que ser la caña de España. Vivir eso tiene que ser la hostia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero agradecer a todos mis compañeros, quiero agradecer a toda la gente de la organización que nos han tratado de una manera maravillosa y quiero agradecer a todos ustedes por abrazarme de esta manera en mi primera llegada a Chile. Ojalá pueda visitarlos pronto. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por todo. Muy bien, este gran aplauso es para el Bafona y para todos los artistas que vinieron a la competencia en Viña del Mar. Pues sí, pues sí. La verdad es que, bueno, ahora evidentemente pues volveré a cantar, ¿no? Pero como ya lo hemos visto anteriormente, tampoco voy a hacer el vídeo larguísimo, ¿vale? Pero quiero que me dejéis en comentarios más información, por favor, de por qué esos abucheos al principio, de por qué esos gritos al principio, cuando Abel ya desde muy pequeño cantaba, desde muy pequeño sentía lo que cantaba, desde muy pequeño no sé, o sea... ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué pasan esas cosas hoy en día? Si la música nos tendría que unir. No lo entiendo. O sea, es que no lo entiendo. No, de verdad que no lo entiendo. Así que si lo entendéis vosotros, por favor, dejadme en comentarios del por qué sucedió eso, por favor. Que quiero saber más información sobre lo que ocurrió ahí, ¿no? Así que nada, zanjo aquí el vídeo porque si no se va a hacer súper largo. Quería simplemente exponeros estos 3 vídeos, ¿no? Así cortitos, ¿no? Y para que me expliquéis qué pasó y qué ocurrió, por qué pasó eso, ¿no? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por ver el vídeo y gracias por las suscripciones y por las visualizaciones. ¡Mua! Chao.